Hola chicos, bienvenidos a la ayudantía, la sesión 10. Acá en esta sesión eh, nos vamos a adentrar a todo lo que es la parte de estadística descriptiva del curso, pero acá en esta primera sesión de este tema vamos a hacer, nos vamos a enfocar más a cómo hacer y cómo trabajarlo en Excel, más que en la parte de interpretación y análisis de los datos. Bueno, vamos con las funciones que nos proporciona Excel para realizar todos estos análisis de estadística descriptiva, donde vamos a tener varias. Partiendo por la media, que vendría siendo el promedio tal y como lo conocemos de casi siempre, que vendría siendo la suma de, de todas las observaciones partido del total. Acá en Excel, con la función promedio, vamos a poder ahorrarnos toda esa lata con esta función. Entonces acá considerar que la función promedio nos pide como criterio, bueno, todos los números a los que les queremos calcular el promedio. Luego la mediana. Acá lo mismo. La mediana solamente nos va a pedir como criterios todo el conjunto de datos al que estamos analizando. Y luego seguimos con la moda, que igual solamente nos va a pedir el rango de datos que estamos analizando. Bueno, estas tres primeras eran funciones un poco más fáciles. Acá ya entrando con lo que vendría siendo el percentil cambia un poco. eh, Más que nada porque aparte del rango de los datos que estamos analizando, también vamos a tener que indicar nosotros qué percentil queremos trabajar. Acá si se dan cuenta tenemos matriz, que vendría siendo el rango, punto y coma, el otro criterio que vendría a ser el percentil que nosotros queremos. Acá el Excel consideren que lo lee tanto en su forma de porcentaje o en su forma decimal. Acá 80% es lo mismo que el 0,8. Solamente para que lo tengan en consideración. El cuartil, lo mismo. Acá bueno, tienen que tener en consideración que cada cuartil vendría representando el 25% del conjunto de los datos, pero solamente el Excel lo va a aceptar como el cuartil 1, 2, 3 y 4, que vendría a ser acá este segundo criterio que nos pide la función. Entonces ahí, en vez de ponerle los porcentajes, tienen que ponerle si queremos el cuartil 1, el 2, el 3 o el 4. La deviación estándar, acá tienen que tener un poco más de cuidado porque podemos trabajar con la desviación estándar muestral y la desviación estándar poblacional. Acá no me voy a detener tanto como en explicar las diferencias entre la muestral y poblacional, pero más que nada porque ya lo verán en cátedra más a profundidad, pero ahí tienen que tener cuidado a, a la hora de ocupar cada uno. Y ahí dependiendo de con qué están trabajando y cómo se los vayan a pedir. Entonces ahí tengan cuidado. Puede que les cambie, puede que les den números muy idénticos, pero puede ir cambiando. Lo mismo con la varianza. Las varianzas también tienen esta diferencia entre la varianza muestral y la poblacional. Acá eh, la división estándar de la muestra es con punto M, en cambio en la varianza es punto S. Así que ahí vayan teniendo en consideración esas cositas. Y bueno, en ambas nos pide el rango como único criterio. Bueno, acá también tienen que, vamos a tener las funciones solas, como por sí solas, sin la definición de si es muestral o poblacional. Y ahí queda un poco para estas preguntas para que hagan ustedes el análisis. El coeficiente de variación, si bien no hay un
no hay una fórmula como tal para el coeficiente de variación, la podemos calcular con su fórmula ya como más matemática, haciéndola un poco a mano, que sería la desviación estándar partida de la media. Vamos un poco rápido, vamos a hacer la actividad como parte de ejemplo y ahora seguimos con los gráficos. Bueno, acá el boxplot, siempre acá en la parte de análisis descriptivo, de estadística descriptiva, perdón, eh, el gráfico de boxplot es muy usado ya que no trabaja con las dispersiones. Entonces, bueno, acá es muy importante que puedan hacer un buen boxplot en Excel para así tener un análisis correcto. Porque probablemente lo estén viendo de aquí hasta durante toda la carrera. Bueno, para las construcciones de gráficos, eh, lo que tenemos que hacer es seleccionar el rango de los datos a graficar y luego en la parte insertar vamos a seleccionar el gráfico que nosotros deseamos. Acá Excel igual es bien inteligente en los gráficos recomendados que nos da, pero tienen que tener cuidado. Muchas veces el Excel se queda como en los más conocidos, así que tienen que tener como buen criterio a la hora de ustedes seleccionar qué gráfico les corresponde. Ahí recordando que cada gráfico eh, tiene como su finalidad y su significado. Entonces ahí dependiendo a lo que le estén pidiendo, a lo que quieren interpretar y a lo que quieran mostrar, ahí tienen que tener ojo al criterio de seleccionar el gráfico que desean y que vaya más acorde a eso, a lo que a la información que necesitan. Bueno, y el histograma, que es el histograma muy similar al de barras, acá, bueno, como tal dice acá, nos permite mostrar la frecuencia de datos agrupados por intervalos. Acá el Excel eh, como que tira los rangos y la cantidad de intervalos quizá un poco como a la suya, como a su propia idea, así que también tengan cuidado en esto. Eh, Probablemente verán o ya vieron que para calcular los rangos y la cantidad de intervalos como ideal para, para los distintos análisis de los distintos conjuntos de datos que puedan tener, se tienen que ocupar fórmulas específicas y bueno, van a tener ahí ciertas cantidades de intervalos, los rangos de esos intervalos. Entonces acá tienen que tener cuidado en esta parte de Excel para modificar y que el histograma le quede bien. Acá lo mismo, para insertar el histograma debemos seleccionar todo el conjunto de datos y en la parte de insertar les va a salir por ahí el histograma. Y acá, al hacerle doble clic, pueden hacerle doble clic directamente acá a la parte de los rangos o doble clic, bueno, en cualquier parte del gráfico en verdad, se les va a abrir como una cinta, no una cinta de opciones, sino como las configuraciones de ese gráfico en específico. Entonces ahí tienen que tener cuidado en eso, de ocupar las funciones, o sea, de poner los rangos adecuados y la cantidad de intervalos adecuados también. Ahora, la herramienta de análisis de datos estadísticos eh, es una herramienta que nos da Excel que básicamente lo que hace es ahorrarnos toda la lata de estar trabajando con las fórmulas. Es un poco el camino corto, que es una muy buena herramienta, nos entrega mucha información, así como a la rápida. Y para usarla acá en la parte de datos de Excel, justo ahí en la esquinita como bien, bien separado está el análisis de datos. Acá el análisis de datos
tiene muchas funciones que podemos hacer, pero nos vamos a enfocar en la estadística descriptiva. Entonces ahí, al seleccionar esta opción, se les va a abrir esta tablita, donde van a tener que poner el rango de entrada, que serían el conjunto de datos que queremos analizar. Y es muy importante que le pidan que seleccionen acá esta casilla de resumen estadístico, si no, no les va a tirar nada. Y si se dan cuenta, acá les va a generar esta tablita que tiene la media, bueno, tiene muchos datos que, bueno, y también muchas fórmulas de las que vimos al inicio, y también muchos datos más que son interesantes ahí en el análisis y las interpretaciones descriptivas de todo el análisis que pueden hacer. Entonces, ahora, como ejemplo, vamos a ir viendo la misma actividad que nos entrega esta base de datos, y el enunciado está por aquí. Entonces tenemos que en la hoja notas se encuentran los resultados de una evaluación aplicada a alumnos de distintos paralelos. A partir de ello se solicita. Entonces acá tenemos, bueno, siempre a varios les digo que se familiaricen primero con la base de datos que les entregan, que están trabajando, para que vean cómo está ordenada, cómo simplemente para que le echen un ojo y para que se familiaricen ahí. Y veamos la actividad. Nos piden llenar la tabla 1 de la hoja de ejercicios notas según lo solicitado. Entonces, ejercicio notas, vamos a tener acá las siguientes tablas que nos van a pedir distinta información. Vamos a partir por la media. Acá la media, para calcular la media o promedio, vamos a usar la función promedio. Y acá, como estábamos viendo en el criterio, como habíamos visto en el PPT, acá lo único que nos pide es seleccionar todo el conjunto de datos. Cerramos y acá nos tira la media. Acá las fórmulas son bastante simples, a diferencia quizá un poco de lo que habíamos visto antes, así que un punto a favor de esta parte. La mediana, lo mismo. La mediana, abrimos paréntesis y seleccionamos el conjunto de datos. Acá, como nos están pidiendo del curso entero, simplemente vamos a seleccionar todo. No vamos a hacer ningún criterio de separación de los datos, sino que vamos a trabajar con la muestra, o sea, con la población entera. Así que no vamos a tener problema en esta parte. La moda. La moda, abrimos paréntesis y de nuevo lo mismo. Seleccionamos todo el conjunto de datos. Para el CV, si vamos al PPT, el CV no tiene una función en Excel directamente, pero la podemos calcular de la siguiente manera, que sería la desviación estándar partida de la media. Entonces, abro paréntesis, vamos a calcular la desviación estándar de todo el conjunto de notas. Cerramos y la desviación estándar va a estar partido de la media, que vendría a ser el promedio. Acá el valor absoluto de la media. Entonces acá nos da nuestro CV. Acá lo hice un poco todo junto en la misma función,
Pero ustedes lo que pudieran haber hecho también, lo que podrían hacer es aquí a la tablita agregarle la desviación estándar, agregárselo separado y después hacer solamente la división entre las casillas. Si es que se le hace más fácil así, lo pueden hacer. Ahora por el cuartil. Abrimos la fórmula cuartil, paréntesis y la matriz. Acá la matriz en cuartil, la función cuartil, nos va a pedir todo el conjunto de datos que queremos ver y qué cuartil estamos analizando. Nosotros nos estaban preguntando por el cuartil 1, entonces le ponemos 1. Cerramos. Ahora, con el cuartil 2, abrimos paréntesis, fórmula cuartil, paréntesis, vamos de nuevo, seleccionamos todo el rango de datos, punto y coma, y ahora queremos el cuartil 2, entonces le ponemos el cuartil 2. Y acá esto no sabía, pero el ex tira el tiro como que el cuartil 2, de lo que le comentaba como de los porcentajes, vendría siendo el percentil 50, porque cada cuartil representa el 25% de los datos. Y ahora ya con el cuartil 3 para terminar, vendría siendo lo mismo. Cuartil. Selecciono. Y 3. Entonces acá tenemos todos los cuartiles. Bueno, 1, 2 y 3, no todos. Ahora para el percentil vamos a abrir la función percentil. Abrimos paréntesis, seleccionamos todos los datos, punto y coma, y vamos a poner qué percentil nosotros queremos. Entonces acá nos están preguntando por el percentil 20 y le vamos a poner 20%. Ahora con el 70. Abrimos la fórmula percentil. Seleccionamos acá. Y le vamos a poner 0,7 para que vean que trabajándolo en su forma decimal y en su forma como porcentaje, acá el segundo criterio da lo mismo. Eso. Entonces acá nos queda toda esta tablita y vimos como ejemplo la función. Ahora el B nos pide rellenar la tabla 2 de la misma hoja y responder a las preguntas. Ya. Acá vamos a hacer la parte de rellenar la hoja, la parte de interpretación ya queda más para ustedes. Así que vamos. La tabla 2, y acá si se dan cuenta nos están pidiendo la misma información pero separada para cada paralelo. Entonces acá tienen que tener un poco de cuidado. Entonces, para el promedio, acá lo podemos trabajar con la fórmula promedio.si para agregarle criterios, y acá nos pide el rango, que este rango que nos está diciendo es qué criterio o a qué rango yo le voy a aplicar un criterio. Entonces, seleccionamos el paralelo y yo quiero buscar que sean únicamente los del paralelo 1. Y luego el rango del promedio, que sería donde voy a calcular el promedio. Seleccionamos el rango de las notas y cerramos. Y acá nos da la media. Acá para el paralelo 1, acá, bueno, tienen distintas formas de hacerlo. Si se dan cuenta, acá tenemos en todas las tablas, bueno, acá en esta tabla tenemos todos los datos en una pura tabla, que sea del paralelo 1, 2, 3, da lo mismo, están todos concentrados en una tabla. Sin embargo, acá la mediana
si se dan cuenta, no tiene la forma del mediana.si. Entonces acá es un poco más bueno, no es que sea más complicado, pero no podemos llegar y trabajar los datos así nomás seleccionando todo el rango, todo el conjunto de valores. Entonces acá tienen como dos opciones que a mí en este momento se me ocurren como la más fácil para trabajarlo. Sería ir acá filtrando estos, acá para trabajar el paralelo 1 filtramos únicamente los del paralelo 1 y acá, si se dan cuenta, me va a dar únicamente los del paralelo 1. Ahora bien, si lo hacemos así, seleccionamos el rango, cerramos, si lo hacemos de esta manera, tienen que tener cuidado que después bueno, justo acá no va a pasar, pero si estuvieran como desordenados los datos, acá justamente estaban como todo el paralelo 1 concentrado al inicio, todo el paralelo 2 después. Si estuvieran como paralelo 1, 3, 2, 1 de nuevo, así como todos desordenados, ahí tendrían que tener como un poco más de cuidado, porque tendrían que calcularlo, todo el paralelo 1, que lo vamos a hacer. Entonces, la moda, y después copiar los valores, pero que no queden en fórmula, porque si quitan después el filtrado, se les va a mover todos estos valores que estuvieron trabajando acá. Entonces acá la moda, ya, y acá me equivoqué yo. Acá ya me parecía raro que daba puro 1. Acá estaba calculando el paralelo. Acá es el C que corresponde a las notas. El C. Ya. Acá tenemos la desviación estándar. De las notas. Cerramos la desviación estándar. Partido de el absoluto de el promedio. Ya. Ahora para el cuartil seleccionamos todo el conjunto de datos y el cuartil que nos están pidiendo, que es el 1. Ahora con el cuartil 2 vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos todo el conjunto de datos y 2. Acá voy a copiar esto nomás. Se me cambió el rango, así que lo cambio. Y el 3. Ahora para el percentil, bueno, acá es todo lo mismo de que estábamos viendo antes. Percentil, abrimos paréntesis, las mismas fórmulas, no va a cambiar nada. Seleccionamos el rango y el percentil 0,2. Y acá me dio error porque no es punto, es coma. Lo copio, le cambio este rango que se cambió. Ya. Entonces, ¿qué les estaba comentando? Antes me envolé un poco acá rellenando la tabla. Tienen que tener cuidado que si hacen esto, después a la hora de quitar el filtro, que como les comentaba, como están todos los del mismo paralelo como ordenados, no se les va a mover toda esta parte, no se les van a modificar los datos, porque acá, si se dan cuenta, me está leyendo del C2 al C50. Entonces, si yo quitara acá el filtro y acá me quedaran como paralelo 2, paralelo 3, eso me puede como generar problemas.
Acá en este caso no es la situación, así que está un poco salvado. Pero si tuvieran ese caso, ahí después tendrían que seleccionar todo, copiarlo, y acá tienen la opción de pegado especial, copiar solo los valores. Entonces, copio solo los, o sea, pego solo los valores, y si se dan cuenta ya no hay ninguna función, quedan únicamente los valores. Entonces ahí hacen esto antes de quitar el filtro, quitan el filtro y ya no se les va a mover nada. ¿Qué otra cosa podrían, cómo podrían trabajarlo también? Podrían hacer separar, hacer distintas tablas para cada paralelo, para trabajarlo más de manera más cómoda, con las funciones de búsqueda. Entonces, como podrían haberlo hecho como paralelo, notas. Entonces del paralelo 1 y ahí van con las funciones de búsqueda, van haciendo todas las cuestiones. Ahora, ya la parte de hacer el 2 3 y 4, acá ya vendría siendo todo lo mismo. Tienen que tener cuidado en eso de ver qué paralelo es el alumno, pero son las mismas funciones con lo mismo. Seleccionar los rangos, ahí tienen que tener cuidado, pero ahí las completan ustedes. Ahora la parte C. Construir un gráfico de caja de bigotes segmentado por cada paralelo, así como uno general. A partir de ello, responda. Entonces, bueno, acá no nos vamos a detener tanto en la parte del análisis, sino como en cómo hacer esto en el Excel para generar un gráfico de bigotes, o bueno, en verdad cualquier gráfico. Tenemos que seleccionar todo el conjunto de datos, vamos a la parte de insertar, y acá van a tener, bueno, si apretan gráficos recomendados, se les van a abrir los recomendados, pero acá al ladito van a tener la opción de todos los gráficos. Acá el Excel muchas veces se salta el boxplot, entonces acá tienen que tener ojo con eso. Para trabajarlo más cómodo, lo voy a llevar a otra página, y acá tenemos esto. Entonces acá tenemos nuestro gráfico de boxplot. Acá, bueno, deberían, como vieron en la ayudantía pasada, en el taller 8 me parece, o 9, que hablaba de los gráficos, ahí tienen que tener en consideración todos los elementos importantes de un gráfico. Entonces ojo con eso. Tener bien el título. Acá nos permite darle la etiqueta de los datos, que nos van a salir los datos por acá. Entonces, bueno, que esta en especial ayuda bastante porque el boxplot acá en el Excel como que se ve bien, bien chico, bien difícil de identificar, que el 5,4 justo acá. Entonces ahí lo dejan más bonito ustedes. Ahora, em, acá vamos a seguir utilizando esto de filtrar simplemente para hacer los datos, para hacer los gráficos. Entonces, selecciono las notas de únicamente el paralelo 1, voy a insertar gráficos recomendados, todos los gráficos y un box. Me lo llevo a esta hojita. Y acá le voy a poner yo. Acá también con la etiqueta de los datos. Y acá, si se dan cuenta, bueno, el que teníamos del curso entero, como
cambiamos el rango de los datos, como estamos acortando la tabla por el filtro, se habían quedado igual ambos. En cambio acá si lo quito ya se ven distintos y mantienen como sus propiedades cada uno. Pero insisto, acá es como porque justo quedaron paralelo 1 todo agrupado y el paralelo 2 después todo agrupado. Entonces ahora para el paralelo 2 hacemos el misma, vamos a insertar el gráfico, boxplot, y este me lo voy a llevar a la hoja 1. Y si se dan cuenta, acá por el filtro el paralelo 1 como que no existiese. Acá sí me deja escribir, pero acá lo suprimo y borro los filtros. Y acá borrando los filtros ya queda como cada uno con sus cosas bien. Entonces ahí ya después tendrían que hacerlo para también el paralelo 3 y el paralelo 4. Y la parte de interpretación ya queda para ustedes. Ahora, el D. Utilice la herramienta de análisis de datos, estadística descriptiva, y contraste lo obtenido con lo que calculó usted en A. Entonces, acá en la parte de datos, vamos a la parte de análisis de datos, y acá nos abre todas estas opciones. Acá hay muchas opciones muy interesantes como la muestra, pero quédense únicamente con la estadística descriptiva que está acá. Aceptamos. El rango de entrada vendría siendo todo el rango al que queremos analizar, que en este caso son las notas, y muy importante que le den acá al resumen estadístico. ¿Por qué? Porque si no apretan acá no les va a tirar nada. En una hoja nueva, para que quede más ordenado. Y tenemos acá este análisis que nos tira Excel de manera automática. Entonces, si se dan cuenta, con todos estos datos que estábamos trabajando, que los estábamos haciendo nosotros calculando a mano, son prácticamente los mismos valores que nos entrega el análisis automático. Tenemos la mediana de 3.93, o sea, la media de 3.93, la mediana de 3.5, la moda de 3.5 también, la desviación estándar, que no la calculamos, pero nos sale acá, la varianza, que tampoco la habíamos calculado, pero acá les da toda la información. Ahí también, si quieren, pueden hacerlo para el paralelo 1, 2, 3 y ir contrastando. Ahora por último, por último de tenemos genera un histograma para las notas obtenidas por todo el curso, generando 10 rangos y determina así cuál es el más frecuente. Entonces, para insertar el gráfico, seleccionamos todo el rango de las notas, insertamos el histograma y me lo voy a llevar acá a mi hojita que tenía los gráficos. Bueno, ahí lo mismo. Ustedes ya se tienen que encargar de que les quede más bonito para su trabajo, identificando bien el título, que el título sea bien expresivo de lo que quiere mostrar el gráfico. Muy importante eso. No importa que el título le queden como 2 líneas de mucho texto mientras exprese bien lo que se está mostrando. Entonces, para no perdernos tanto, acá si se dan cuenta el Excel como que tira de manera automática unos valores, unos rangos y una cantidad de intervalos como se las inventa él. Pero si nosotros queremos cambiarlo, acá nos pide generando 10 rangos. Entonces, hacemos clic derecho. Acá si le dan clic derecho a la parte del eje X, que vendría a ser los rangos,
si le dan doble clic, perdón, doble clic, no clic derecho, se le abre al tiro esta parte de acá. Si no, si le dan como acá en la parte de las barras, se les va a abrir de esta forma que se ve un poco distinta esta interfaz. Acá lo importante es... se me olvidó cómo se llamaba. Vamos a abrirlo acá directamente. Ya, opciones del eje. Acá en opciones del eje, horizontal eje, van a tener toda esta opción. Y por acá, en número de rangos, si seleccionan, van a poder modificar. Entonces acá vamos a seleccionar que sean 10. Enter, y si se dan cuenta ya el Excel calcula como de manera automática cuál sería como los intervalos, como el rango de los intervalos, para que alcancen a quedar 10 intervalos. Entonces ahí tengan en consideración eso de que muy probablemente tengan que modificarlo, o muy probablemente para que quede como más conciso tengan que calcularlo ya aparte cuál sería como el rango de cada intervalo y después venir a modificarlo en esta parte para que el Excel no le tire algo muy distinto. Ahora, ya en la parte 2 nos dice, en la hoja frecuencias se encuentra una tabla que representa el número de hijos que tienen las familias del Gran Valparaíso. A partir de ello, rellena la información solicitada en las columnas y grafique cada una de ellas. Entonces, en la hoja de frecuencias tenemos acá estos datos y acá esta frecuencia absoluta vendría siendo cuántas observaciones tenemos de como de esta categoría. Entonces, ¿qué significa este 2134? Significa que hay 2134 familias en Valparaíso que tienen 0 hijos. Acá todas estas familias tienen un hijo. Todas estas familias tienen 2 hijos. La frecuencia absoluta acumulada, tal como lo dice su nombre, es el acumulado de cada una de las frecuencias absolutas. Acá en la primera, siempre en la primera observación, es igual a su frecuencia absoluta, y ya para abajo la fórmula viene siendo la frecuencia absoluta acumulada anterior más la frecuencia absoluta de esa misma observación. En este caso, como estamos del 1, del 1. Y luego tiramos hacia abajo. Y si se dan cuenta, como es el acumulado, como se van sumando, este debería coincidir con el total de observaciones. Siempre el último de la frecuencia absoluta acumulada debe coincidir con el total de observaciones. Y acá si seleccionamos este rango, acá abajito en el resumen rápido nos dice que efectivamente son 29.085. Entonces ahí ya nos aseguramos que está bien, que hicimos bien el trabajo. Ahora, para la frecuencia relativa es pasar la frecuencia relativa en diferencia de la absoluta. La absoluta nos está tirando como el número, la cantidad, y la frecuencia relativa nos va a hablar como en términos como de porcentaje. Entonces, la frecuencia relativa va a ser la absoluta de esa observación, en este caso el 0, partido del total. Que acá el total es justamente la acumulada, o también podrían hacerlo como la suma de todas las frecuencias absolutas. Entonces vamos a fijar este rango para que la suma no se mueva y hacia abajo. Entonces, si se dan cuenta, todas estas frecuencias relativas vendrían a ser como el porcentaje respecto al total de la frecuencia relativa. Acá vendría siendo como
25% de las familias tienen 2 hijos, 18% de las familias tienen un hijo. Y para la relativa acumulada es lo mismo que la acumulada absoluta, pero con la relativa. Entonces la primera siempre va a ser igual a la frecuencia relativa, y de ahí para abajo va a ser la acumulada anterior más la relativa actual. Y tiramos hacia abajo. Y si se dan cuenta, como es un porcentaje que se va acumulando hasta llegar al total, siempre este último número les tiene que dar 1. O si es que lo aproximaron, le tiene que dar como 0,99, como 99999. Entonces ahí tienen que tener ojo en eso. Si les da 1 es porque lo hicieron bien. ¿Y qué dice? A partir de ello, y grafique cada una de ellas. Entonces, para graficar la frecuencia absoluta, seleccionamos el rango e insertamos un gráfico. Acá un gráfico que vendría como ad hoc a los datos, vendría siendo el de las columnas, que nos muestra la cantidad que hay de como la cantidad de observaciones que hay por cada criterio. Y luego la frecuencia relativa, si la insertamos, un gráfico recomendado, como estamos hablando de porcentajes, podría ser ya más como el gráfico de torta, que vendría a representar como cuánto son respecto al total, cuántas observaciones de un hijo por familia son respecto al total. Entonces eso, ahí tienen que tener mucho cuidado en el tipo de gráfico que eligen, de acuerdo a lo que quieren expresar, porque puede cambiar mucho la interpretación. Bueno, ahí después ya lo dejan ustedes más bonito claramente, pero eso vendría siendo la parte de estadística descriptiva.